Anteriormente hemos estado viendo el concepto de R cuadrado. R cuadrado, también llamado coeficiente de determinación, es el porcentaje de varianza de y explicado gracias a las x. En este tema de momento nos movemos con una sola variable independiente, una sola variable predictora, es regresión lineal simple, pero cuando pasemos a más de un predictor será el mismo concepto. R cuadrado es el porcentaje de error en el pronóstico de y que dejamos de cometer gracias a la incorporación de las variables predictoras en el modelo. Empezábamos por un error acumulado al que estábamos llamando suma de cuadrados total. Y gracias a la incorporación de las variables nos quedamos en un error al que llamamos suma de cuadrados residual. Por el camino hemos conseguido explicar la suma de cuadrados de la regresión. Y de la división de estos dos elementos es como llegamos a la R cuadrado. ¿Por qué trabajamos con R cuadrado y no con las sumas de cuadrados? Porque las sumas de cuadrados son más difíciles de interpretar. Toman valores que no tienen una interpretación directa. Sin embargo, la R cuadrado va a ir desde 0 hasta 1. R cuadrado de 0 cuando yo no consigo explicar nada, cuando no hay absolutamente nada de relación. R cuadrado de 1 cuando yo he conseguido explicarlo todo, cuando la suma de cuadrados de la regresión es igual a la suma de cuadrados total. Entonces, ese modo de estar acotado, definido entre 0 y 1, es lo que lo hace más sencillo de interpretar. ¿Qué problema tiene la R cuadrado? Que es una medida muestral con un sesgo positivo del valor poblacional. Voy a dar más información sobre este punto del sesgo con este libro de Excel. Aquí lo que he hecho ha sido generar 10 pares de valores a través de números puramente aleatorios. Aleatorios, tal y como está configurado en el Excel, van desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que debería encontrar? ¿Qué correlación esperaría? Yo esperaría que no correlacionaran las dos variables. ¿Por qué? Porque si son dos variables en las que los valores son puro fruto del azar, el azar no puede explicar nada. Entonces, el azar no puede explicar el azar porque son dos procesos de generación de números aleatorios independientes. Entonces, yo por esperaría una correlación de 0. Y una R cuadrado también esperaría una R cuadrado de 0. Por eso, estos son los valores poblacionales. Tal y como están construidos los valores, esto es lo que debería de encontrar. ¿Lo voy a encontrar en la realidad? En la realidad no lo voy a encontrar porque, como hemos dicho, los valores muestrales no tienen por qué coincidir con los valores poblacionales. En este caso en concreto, la línea es decreciente, la recta de regresión, y la correlación es de menos 0,52. Este valor al cuadrado es esta R cuadrado de 0,27. Lo mismo que yo he generado estos 10 pares de valores, yo podría generar otros. En este caso, por ejemplo, la desviación de R con respecto al valor esperado, el valor poblacional, es más bajo. Y lo mismo cabe decir de la R cuadrado. Lo que yo estoy haciendo ahora es volver a generar y volver a generar múltiples combinaciones de 10 pares de valores. Si yo lo que hiciera fuera anotar todos los valores de R posibles y hacer una gráfica teniendo en cuenta su frecuencia, lo que construiría sería algo parecido a esto de aquí. Lo que yo estaría haciendo sería unos valores que pueden ir desde menos 1 hasta más 1, donde 0 es el punto medio, y este es el valor poblacional. ¿Yo qué esperaría? Que lo más común fuera encontrar valores de 0 o en torno a 0, pero no podría excluir valores más altos o más bajos. Como veis, yo puedo encontrar valores de 0,31, de 0,15. Entonces, si yo realizara la gráfica de todos los posibles valores con respecto a su distribución de frecuencias, lo dicho, el 0 sería lo más probable, pero yo podría encontrar otros valores. A medida que más me alejara
de lo poblacional, menos probable sería observar esos valores. ¿Cómo llamamos a esto? Esto es la distribución muestral. La distribución muestral de una correlación con valor poblacional de 0. Al final, si yo hiciera una media de todas las observaciones de correlación, hay unas positivas, otras negativas, lo más habitual es en torno a 0, lo más probable sería que yo encontrara en el acumulado final una correlación de 0. Eso no niega que cada correlación particular pueda desviarse incluso marcadamente de 0. ¿Por qué se puede desviar además marcadamente? Porque solamente estamos trabajando con 10 pares de valores, que no son muchos. Vuelvo a generar, tengo un menos 0,37, así sucesivamente. Pero, ¿qué va a ocurrir con la R cuadrado? La R cuadrado no va a tener esa propiedad de que unos valores negativos y otros positivos se compensan y al final el global esperado vaya a ser de 0, que es lo que debería ser el coeficiente de determinación. Porque las R's cuadrados o valen 0 o se van a valores positivos. Porque los valores negativos al cuadrado dan valor positivo. Por tanto, el acumulado para muchísimas R's cuadrados, el promediado no tendría un valor de 0 como debería ser, sino que tendría un valor promedio positivo. En ese sentido es en el que se dice que R cuadrado tendría un sesgo positivo. Lo mismo que estamos haciendo para una correlación de 0 valdría para otros casos. Aquí tenemos algo parecido, solo que en este caso el tamaño muestral es de 100. Aquí, por tanto, vemos en el diagrama de dispersión más puntos y si yo voy repitiendo las distribución aleatoria, vamos a ver que efectivamente los valores van cambiando. A veces son positivos, a veces son negativos. Pero también podemos ver que esa variabilidad de resultados, esa estimación muestral de la correlación, que sabíamos que a nivel población era de 0, tiende a desviarse comparativamente menos que en el caso de cuando solamente contaba con 10 observaciones. Por tanto, la distribución muestral, en un caso como este, donde he incrementado el tamaño muestral, es más apuntada. Sigue siendo posible desviarse del valor de 0, pero con la muestra más grande es más complicado encontrar observaciones muestrales que se separen tanto del valor poblacional. Entonces, esta es la de n igual a 10, la distribución muestral, y esta de aquí es la de n igual a 100. En la misma medida en la que las R's con una muestra grande tienden a desviarse menos, lo mismo puede decirse de la R cuadrado. Con esto lo que quiero ilustrar, además de un pequeño repaso del concepto de distribución muestral que en asignaturas anteriores habéis visto para la media, en este caso es el mismo concepto para la correlación, es la idea de que esa posibilidad de desviarse la R cuadrado del valor poblacional correcto, esa desviación va a ser mayor cuando la muestra sea pequeña. Volvemos a la presentación y el punto que indica aquí, ¿qué inconveniente tiene la R cuadrado? Que es una medida muestral, lo que decía, con un sesgo positivo. ¿Por qué se da ese sesgo positivo? Porque, si recordáis, la recta de regresión está construida para que el modelo explique lo máximo posible con esa combinación de B0 y de B1. Entonces, ese ajuste máximo es para la nube de puntos muestral, pero si llegara una nube de puntos nueva, esa nube de puntos no ajustaría tan bien a la recta, o mejor dicho, la recta que he construido para otras observaciones no ajustaría tan bien para una nube de puntos nueva, aunque proviniera de la misma población. Entonces, esta capacidad de ajustar a una muestra lastra en qué medida vamos a ajustar a la población en general. Por eso es por lo que se propone no trabajar con R cuadrado, sino trabajar con R cuadrado corregida o R cuadrado
ajustada. Entonces, va a haber una fuente de cambiar la R cuadrado. Vamos a partir de R cuadrado y a partir de R cuadrado vamos a construir R cuadrado corregida, que también a veces se le llama R cuadrado ajustada. R cuadrado corregida va a ser más pequeña que R cuadrado, porque vamos a intentar meter una corrección de ese potencial sesgo positivo. Esa reducción que vamos a hacer, ese ajuste, ¿cuándo será más grande? Cuando yo tenga tamaños muestrales pequeños. O en el caso de regresión lineal múltiple, que es lo próximo que veremos, cuando yo esté recurriendo a múltiples variables independientes. Entonces, el ajuste es alto cuando los tamaños muestrales son pequeños o cuando las variables predictoras en un modelo sean muy elevadas. Aquí tenéis la fórmula y, como indico, la fórmula no es lo más relevante. Para eso tenemos el ordenador que va a automatizar los cálculos. Para mí la clave es que veáis que en caso de que dispongamos de ella, y si es con el SPSS nos lo va a dar, es mejor informar de la R cuadrado corregida, que va a ser más pequeña que la R y que esa reducción en valor será más alta con tamaño muestral escaso o más alta con mayor número de variables independientes. Numéricamente, la R cuadrado corregida podría llegar a dar un valor negativo, lo cual tiene poco sentido conceptual si hemos de entenderlo como una proporción de error explicado. En el caso de encontrar una R cuadrado corregida negativa, sería señal de que hemos seleccionado muy mal nuestras variables predictoras. En ese caso excepcional, que suele reflejar que algo no se está haciendo bien, pero por ser matemáticamente posible, se suele fijar la R cuadrado que habría sido negativa, se suele dejar en 0. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde se calcula ese R cuadrado corregida para únicamente 10 observaciones. Y se muestra cómo el resultado de la fórmula coincide con el valor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos R cuadrado y tenemos R cuadrado corregida. Como os decía, R cuadrado corregida es más pequeña. Ha bajado en torno a unas 6 centésimas. Esa caída es relativamente importante porque el tamaño muestral era muy bajo. Cuando trabajamos con bases de datos de tamaño más razonable, la diferencia se suele situar ya ni en las centésimas, en las milésimas, o a veces ni siquiera se ve con solamente 3 decimales a la vista. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Dos grupos de investigadores han estudiado la relación entre la intención de iniciar dieta y la altura y la obsesión por la delgadez. Han trabajado con tamaños muestrales diferentes. Estos son parte de sus resultados. Tenemos dos tablas donde vemos R cuadrado corregida, y nos plantea, según esta información, el grupo de investigación que cuenta con mayor muestra es el de los datos de arriba, de abajo, o no podemos determinarlo. En esta situación lo que tenemos son dos variables predictoras, no sería regresión lineal simple, sino múltiple, pero el concepto sigue siendo el mismo, que es ver la relación entre el tamaño muestral y la penalización, el ajuste de diferencia entre R cuadrado y R cuadrado corregida. En este caso, lo que estamos haciendo aproximadamente es bajar en torno a 0,03, mientras que en este caso la bajada es de 0,001. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que los incrementos en la n suponen un ajuste más bajo, una menor caída en la diferencia entre R cuadrado y R cuadrado corregida. Como nos pregunta por qué grupo de investigación está trabajando con una muestra de mayor tamaño, es lo mismo que decirnos en cuál de los dos casos hay una penalización, un ajuste más pequeño. Y ese ajuste más pequeño
es en el caso de abajo. Con la información en pantalla nos pregunta cuál es la correlación entre X e Y y nos da la alternativa de 0,20, 0,28 o bien que no puede calcularse. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Este es un formato de tabla como podría ser el de una tabla de correlaciones con el detalle de que no aparecen tal cual las correcciones. Está recortada para que no aparezcan estas. ¿Cómo podemos llegar? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos las sumas de cuadrados y de productos cruzados, junto con el tamaño muestral. ¿Por qué nos dice suma de cuadrados y de productos cruzados? Porque dependiendo de en qué celda nos encontremos va a ser una cosa o la otra. Por ejemplo, si estamos aquí, este es el cruce de X con X. Entonces, el cruce de una variable consigo misma da lugar a una suma de cuadrados. Mientras que el cruce de dos variables distintas, eso es la suma de productos cruzados. Vamos a ver cuál es la ecuación de la que podríamos tirar para obtener la correlación, que es la división entre la covarianza entre X e Y dividido entre el producto de las desviaciones típicas. Por tener no tenemos ni covarianza ni desviaciones típicas. Vamos a seguir estirando del hilo y sabemos que la covarianza de X e Y es igual a el sumatorio de X menos la media de X dividido entre Y menos la media de Y dividido entre n menos 1. El sumatorio de X menos media de X por Y menos media de Y dividido entre n menos 1. ¿Qué es el numerador? El numerador es a lo que llamamos la suma de productos diferenciales o la suma de productos cruzados. ¿De qué con qué? De X con Y. ¿Y dónde tenemos el cruce de X e Y? Por ejemplo, aquí o por ejemplo aquí. Entonces, aquí ya tenemos el numerador 33,85. ¿Y entre qué lo hemos de dividir? Entre n-1. ¿Y tenemos las n's? Sí. Aquí las tenemos, por ejemplo. Entonces, dividimos entre 86 menos 1. Así que, resolviendo, aquí tendríamos la covarianza entre X e Y. ¿Y qué podemos decir de las desviaciones típicas? La desviación típica de X es igual a la raíz cuadrada de el sumatorio de X menos la media de X al cuadrado dividido entre n-1. Ese n-1 no hay problema en encontrarlo. Ahora bien, ¿qué es el numerador? El numerador es una suma de cuadrados. Suponiendo que vamos a por la variable X, esa suma de cuadrados es esta de aquí. Tengo la suma de cuadrados que me va a permitir acabar obteniendo la desviación típica de X. Y una vez que tenga la desviación típica de X, idéntico proceso se puede hacer para buscar la de Y. Y con la covarianza y las desviaciones típicas puedo finalmente encontrar la correlación entre X e Y. Preguntamos a una muestra tanto por el número de días al mes que pasan con dieta restrictiva como por el cambio de peso que desearían si pudieran elegir. Ese cambio deseado es el peso deseado menos el peso real. Tras ajustar un modelo de regresión a nuestros datos, obtenemos que días a dieta es igual a 5 más 3 por cambio deseado. Según esta información, a Miguel, quien considera que está en su peso justo, le pronosticamos un número de días a dieta igual a... Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Sabemos que los días a dieta es igual a 5 más 3 por el cambio deseado. Nos están pidiendo una predicción para una persona en concreto, Miguel. ¿Y qué sabemos de él? Sabemos que considera que está en su peso justo. Si está en su peso justo, ¿qué cambio desea de peso? En esta situación, lo que sabemos es que cambio vale 0. Sustituimos y el número de días a dieta es igual a 5 más 3 por 0, esto es, vale 5. Que 5 es, en este caso, b sub 0. Porque, ¿qué es b sub 0? B sub 0 es
La I pronosticada es el número de días a dieta pronosticado para el caso de que la X valga 0, en este caso, que el cambio de peso deseado sea de 0. Según esta información, la correlación entre el índice de masa corporal y la insatisfacción con la vida sexual es, y nos ofrece 3 valores distintos. Hemos dicho que para el caso de regresión lineal simple, en el caso de múltiple cambiará parcialmente esta información, pero en el caso de regresión lineal simple, el coeficiente tipificado beta coincide plenamente con la correlación. Por tanto, como nos está pidiendo la correlación, ahí la tengo disponible. Tenemos 2 diagramas de dispersión. Para cada uno de estos conjuntos de datos pronosticamos Y a partir de X. La suma de cuadrados residuales, mayor para el de la derecha, mayor para el de la izquierda o igual en ambos casos. Nos está preguntando por la suma de cuadrados residual. La suma de cuadrados residual es igual a el sumatorio de I menos Q, si es las residuales con respecto al pronóstico basado en X, elevado al cuadrado. ¿Tengo las IES? Sí, tengo información de todas las IES. En este caso la I vale 0, en este caso la I vale 2, vale 4 y lo mismo sé las IES para el resto de observaciones. ¿Sé los pronósticos? No, pero los puedo construir. En una situación así esquemática resulta posible hacerse la idea de por dónde va la recta de regresión. Pongámonos en el caso de que X vale 0. Los dos posibles valores cuando X vale 0 son 0 y 2. Siendo estos los dos posibles valores, ¿cuál es el mejor pronóstico para una nueva X igual a 0? No tiene sentido situar el pronóstico aquí, sería muy lejos de las observaciones. Tampoco tendría sentido pronosticar exactamente un 2, porque para este punto bien, porque acertamos, pero nos estaríamos desviando de la otra observación. ¿Cuál es el valor de compromiso? Pues entre un 0 y un 2 el valor de compromiso se situaría en el 1. Y en el otro lado, el punto de compromiso se situaría en el 3. La recta de regresión iría por aquí. Y utilizando misma lógica, puedo ver que la recta de regresión, en este caso, va por aquí. Nota, si yo ahora quisiera, podría obtener cuáles son los coeficientes B sub 0 y B sub 1 del modelo. Vamos a calcular la suma de cuadrados residual en ambos casos. Sé que va a ser el sumatorio de los errores de los residuos al cuadrado. Los residuos son realidad menos pronóstico. Aquí, para este valor de x2, perdón, aquí el valor de y es 2, la x vale 0, ¿el pronóstico cuánto es? El pronóstico es de 1. ¿Y la diferencia? El residuo de 1. Vamos a ajustar esto. Aquí, lo dicho, la diferencia es de 1. Me equivoco en 1. Aquí me equivoco en menos 1. Aquí me equivoco en 1. Y aquí me equivoco en menos 1. ¿Por qué cambian los signos? Depende de si el punto se encuentra por encima o por debajo de la recta de regresión. Si yo hago el acumulado, la suma, el sumatorio de estos 4 residuos al cuadrado, 1 al cuadrado sigue siendo 1, menos 1 al cuadrado se me queda más 1. Por tanto, aquí la suma de cuadrado residual es de 4. Y en este caso, los residuos coinciden plenamente con el anterior. Yo tengo unos y menos unos, donde de nuevo haciendo la suma de cuadrados de los residuos, la suma de cuadrados residual es igual a 4. Entonces, ese error acumulado de realidades menos pronósticos en ambos casos es 4. ¿Qué sería distinto en un caso como esto? Sería distinto la suma de cuadrados total o la suma de cuadrados de la regresión. Si queréis seguir practicando, podéis intentar
calcular esa tanto suma de cuadrados total como suma de cuadrados de la regresión B0, B1 o R cuadrado. El coeficiente B0 para la recta de regresión que mejor ajusta a este conjunto de datos es igual a 0, es igual a 6 o no tenemos información disponible para calcularla. Podemos ver que las observaciones son dos líneas de puntos, ambas sin pendiente, y si yo tuviera que hacer una línea de compromiso para toda la información disponible, espero que estemos de acuerdo que el mejor sitio para ubicarla sería este de aquí, porque el resto de opciones supondrían un ajuste menor. Si yo, por ejemplo, la subiera aquí arriba, estos puntos no presentarían residuo, pero estos otros harían que los residuos fueran más grandes que elevados al cuadrado todavía más. Entonces, esa línea de compromiso entre todas las observaciones va por aquí. B sub 0 es la y pronosticada cuando x vale 0. Cuando x vale 0, busco dónde está la recta de regresión, porque esa recta de regresión lo que me marca son los pronósticos. Y los pronósticos los encuentro a la altura del 6. Y eso sería B sub 0. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, B sub 1? Podemos ver que esta recta de regresión no presenta absolutamente nada de pendiente. Esa ausencia de pendiente, matemáticamente lo mismo que decir que la pendiente vale 0. B sub 1, en un caso como este, valdría 0. Tendríamos que y pronosticada es igual a B0 más B1 por X, tendríamos 6 más 0 por X, lo que es lo mismo, la y pronosticada siempre vale 6, que es lo que encontramos aquí. Efectivamente, para cualquier valor de X, el pronóstico siempre es el mismo. ¿Y qué más podemos ver? Que en un caso como este, ¿cuánto valdría la correlación? La correlación valdría 0. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las X no modula la y pronosticada. No hay asociación lineal entre ambas variables. El cambio en una X no se refleja en cambios esperados en la Y. ¿Por qué? Porque siempre estoy pronosticando lo mismo. Volviendo a B sub 0, B sub 0 toma el valor de 6. Vamos a ver cómo se realizan predicciones en el SPSS. Mostramos el escritorio y nos vamos al SPSS. Voy a borrar la gráfica que había representado anteriormente. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos observaciones para 638 personas, estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria, a los cuales hemos medido su altura y su peso. Y imaginemos que lo que queremos es saber cuál es el peso pronosticado para una persona de 1,70 m. Entonces, ¿qué nos estamos planteando? Lo que querríamos sería conocer el peso pronosticado sabiendo que altura es igual a 170. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo podríamos saber cuál es ese peso pronosticado? Vamos a ir paso a paso para llegar hasta ello. A la hora de realizar pronósticos hemos visto que la estrategia es a través de la regresión. Analizar regresión lineal, donde yo quiero pronosticar pesos a partir de la altura. Pego y ejecuto esta sintaxis y aquí tengo los resultados. ¿Qué es lo que tengo? Vamos a desmenuzar las distintas tablas que han salido. ¿Qué puedo ver en la tabla de la ANOVA? Tengo información de las sumas de cuadrados. Como decía anteriormente, las sumas de cuadrados no son demasiado informativas, suelen ser un cálculo intermedio que se realiza para acabar llegando a algo más sencillo de interpretar. Porque a la hora de la verdad, estos números no nos dicen ni mucho ni poco. Nos dice más la relación entre los distintos números. ¿Qué más sé? Sé que esa reducción del error en el pronóstico
del peso gracias a la altura, la reducción del error es estadísticamente significativa. A falta de saber la altura, el error acumulado es la suma de cuadrados total, este número de aquí. Gracias a incorporar la altura para los pronósticos, el error pasa de este número a este número de aquí, que es la suma de cuadrados de los residuos, la suma de cuadrados residual. ¿Cuánto error ya no está presente? La suma de cuadrados de la regresión. Esa reducción de error es estadísticamente significativa. ¿Podemos decir que a nivel poblacional el conocer la altura reduce el error en el peso pronosticado? Sí, porque esto está por debajo del umbral convencional de 0,05. Si yo no solamente quiero saber si reduzco el error, sino también un cuantificador de en qué medida reduzco el error, aquí tengo la R cuadrado y la R cuadrada ajustada. Gracias a conocer la altura en una muestra de estudiantes de la ESO, yo consigo explicar el 26,6% de la variabilidad del error en el peso. Ese es el porcentaje de varianza explicada. Como indicábamos, ese R cuadrado ajustado es un poquito más pequeño que el R cuadrado sin ajustar. ¿Por qué la diferencia es muy pequeña? Porque la muestra es razonablemente amplia. Si todavía lo fuera mayor, podría encontrar con que estos dos números fueran el mismo y la diferencia ya solo se pondría de manifiesto cuando yo extendiera todavía a más decimales. Y aquí ya tengo finalmente el modelo de regresión. ¿Qué es lo que sé a partir de esta tabla? Yo a partir de esta tabla sé que el peso pronosticado, el peso pronosticado es igual a menos 76,32 más 0,82 por altura. B sub 0, el peso pronosticado para alguien que no midiera nada. Este sería un caso de coeficiente B sub 0 que ni siquiera cuenta con interpretación teórica. ¿Por qué nos ofrece ese B sub 0? Porque la recta de regresión por algún lado tiene que cortar al eje de las IES. Entonces, matemáticamente es necesario, teóricamente no es interpretable. B sub 1, el cambio esperado en peso cuando altura aumenta en una unidad. En este caso la altura está medida en centímetros. Sé que dos personas que se lleven 1 centímetro, espero entre ellas una diferencia de 0,82 kilos. Estaba buscando el peso pronosticado para alguien con una altura de 1,70 m. ¿Qué podría hacer? Podría sustituir aquí la altura por 170, es importante fijarse en cuáles son las unidades de medida y resolver y con ello encontrar el peso pronosticado. Hay otro modo de hacerlo a través del SPSS. Vamos a seguir viendo cuál podría ser ese proceso. Vuelvo al menú de regresión y en este caso voy a buscar en guardar. Voy a pedir los valores pronosticados no estandarizados y los residuos no estandarizados. Continúo, pego y ahora, a diferencia del modelo anterior, me ha generado una fila nueva, que es esta de guardar los pronósticos y los residuos con variable dependiente el peso y predictor la altura. Ejecuto esta sintaxis y me sale básicamente los mismos resultados, a diferencia de esta tabla de aquí, que no entramos a interpretar. ¿Dónde sí que vamos a ver el efecto principalmente de ese submenú, de ese subcomando de guardar? Lo tenemos aquí. Ha generado estas dos variables nuevas de aquí, pre-1 y res-1. Recordemos qué es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando en el menú de guardar los valores pronosticados no estandarizados. Ese pronosticado también podríamos llamarlo predicho, ese pre-1.
Este es el resultado de resolver el modelo de regresión para todas las observaciones. Yo, como tengo información de la altura de las personas, puedo sustituir y ver cuál era su peso pronosticado. ¿Qué significa no estandarizados? Que aquí se respeta la unidad de medida original. Si el peso está en kilos, esta variable sigue estando en kilos. A diferencia de, por ejemplo, los valores pronosticados estandarizados. Aquí ya no me hablaría de kilos, sino de desviaciones típicas de kilos. En algunos contextos, más complicado de interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona de 1,73 m, que pesa 91,5 kilos. Yo por esperar esperaría que pesara 65,6 kilos. Nota, esta es una base de datos de personas de la ESO que no distinguimos ni hombre ni mujer, ni su edad. Este es un modelo muy sencillo. Y en ese modelo sencillo, para una persona de esta altura yo esperaría que pesara 65 y pico. En realidad, ¿cuánto pesa? 91,5. ¿Cuál es la diferencia entre su realidad menos su pronóstico? Esta persona presenta un peso 25-26 kilos por encima de lo que cabía esperar. E igualmente podemos buscar casos de personas que presentan un peso inferior a lo que cabía esperar. Esta persona con su 1,59 m pesa 38 kilos, cuando por esperar, matemáticamente yo esperaría que pesara 53. Pesa 15 kilos y pico menos de lo que cabía esperar. Volviendo, yo estaba esperando el caso para una persona de 1,70 m. Inconveniente para hacerlo como lo estoy haciendo ahora mismo, que muy probablemente yo no tenga a nadie que mida 1,70 m clavado. Luego buscar el valor 1,70 m para encontrarlo aquí me va a resultar complicado o directamente imposible porque no existe o tengo tanta información que no consigo localizarla. ¿Qué puedo hacer en una situación como esta? De momento lo estoy desarrollando para el caso de regresión lineal simple. Para el caso de regresión múltiple sería más adecuado porque en este caso probablemente con la calculadora no nos llevaría tanto esfuerzo. Pero en modelos más complejos podríamos hacer algo como lo que voy a hacer ahora. Estoy generando una persona ficticia, un caso ficticio que sí que cumple la condición de medir 1,70 m. Como yo voy a tener el valor de X, el valor de altura, el ordenador va a ser capaz de generar el peso pronosticado. Con fines didácticos voy a generar dos personas de 1,70 m y una persona de 1,71 m. Voy a reejecutar la sintaxis de antes. Recordemos en este caso qué es lo que estaba haciendo. Pronosticar el peso a partir de la altura, guardando pronósticos y residuos. Recordando a través de menús, lo que estoy haciendo es variable dependiente peso, independiente altura, y guardar valores pronosticados no estandarizados y residuos. Ejecuto esta sintaxis. ¿Y qué ocurre en este momento? Ya no tengo pre-1 en exclusiva, ahora me ha generado un pre-2. Nota, tantas veces como yo solicite guardar, me irá generando variables adicionales y las irá distinguiendo a través de ese guión bajo número. Como es el mismo modelo de regresión, me salen los mismos valores pronosticados, me salen los mismos residuos. Y eso a pesar de que he incluido 3 observaciones nuevas. ¿Por qué esas 3 observaciones no me cambian los pronósticos? No me cambian el modelo de regresión. Porque para que las observaciones entraran en el modelo de regresión tendrían que ser puntos en el diagrama de dispersión. Pero esto no llega a punto en el diagrama de dispersión porque tengo información de la X, pero no tengo información de la Y. Por eso esto no llega a definir un punto. Pero sí que cuento con información suficiente como para poder calcular el peso pronosticado. Para una persona de 1,70 m, el peso esperado es de 62,75 kilos. ¿Por qué he generado más de una persona? Para que veamos
lo esperable, que es a misma X, a misma información de los predictores, igual es el pronóstico. A la hora de la verdad, el peso real entre dos personas de 1,70 m no tiene por qué coincidir, pero su pronóstico sí que coincidirá plenamente, a falta de que hiciéramos diferenciarse esas dos personas con variables extra que no fueran compartidas, pero en un caso como este, misma X, misma Y pronosticada. ¿Y por qué he metido la persona de 1,71 m? En un caso esperamos 62,7 y en otro caso esperamos 63,6, redondeando. Esa diferencia entre pronósticos, ¿de cuánto es? Específicamente es una diferencia de 0,81. Ahí tenemos B sub 1. ¿Por qué tenemos B sub 1 ahí? Porque ¿qué es B sub 1? Es el cambio en el pronóstico, y estos son los pronósticos, es el cambio en el pronóstico cuando X aumenta en una unidad. Y aquí se cumple la condición de que X aumente en una unidad. Así que ya estaríamos en situación de generar pronósticos con SPSS. Estos tres casos que he generado para poder encontrar la respuesta al peso pronosticado para una persona de una altura de 1,70 m, es lo adecuado borrarlas, no vaya a ser que después haga algún análisis y recurra a información que en realidad no forma parte de mi base de datos. Borro estas tres observaciones. Y la siguiente nota es que en el menú de regresión lineal, si yo vuelvo a él, en guardar, sigo teniendo activas estas dos opciones. Si yo fuera cambiando de variables, me iría generando res-3, -4. Entonces, si no lo necesito, o bien desactivo, hago clic para anular, o bien le doy directamente a restablecer y reinicio este menú. El SPSS lo habitual es que si volvemos al mismo menú queramos hacer algo muy parecido y por eso nos guarda las últimas opciones. Si no, le damos a restablecer. Y una vez dicho esto, damos por finalizado el primero de los temas, el de regresión lineal simple.